Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Gloria a Dios. Ayer estaba viendo un video, era re interesante, era sobre... Yo soy un bicho curioso. Que así que estaba viendo sobre la historia de Mahoma, ¿no? Siempre me interesó la historia de Mahoma. Nosotros a veces creemos que porque vivimos en esta parte del mundo, siempre le digo eso a mis hijas, las cosas son como en esta parte del mundo se cree. Medio mundo, la parte oriental, no tiene ni idea, o tiene la misma idea que nosotros tenemos, por ejemplo, de quién es Alá, lo mismo tienen ellos de quién es Jehová. Siéntase un privilegiado, porque nosotros conocimos el nombre de Jehová. Cuando yo estoy medio bajoneado, me gusta la canción esa de Moradora de Sión, porque alaba el nombre de Jehová. Muchos estudiosos creen que Alá era uno de varios dioses por el cual Mahoma le rindió culto, porque fue, según él, evangelizado por el profeta, el ángel Gabriel, el mismo que la anunciación de María. Hay muchas cosas medias complicadas, pero medio mundo, más de 1.000 millones, adoran a Alá. Y yo pienso en esa gente y digo, o lo que hablábamos hoy de la tradición católica que la mayoría tiene, ¿no? Que tuvimos. Digo, pobre gente, porque no conocen el nombre del verdadero Dios, Jehová, Yahvé de los ejércitos. Ese es nuestro Dios, el verdadero, en ese estamos. Y yo decía, pobre gente, por eso es tan importante la labor, ¿no?, de los misioneros, los hermanos y hermanas que se juegan la cabeza de verdad y literalmente, y que predican la palabra, no acá como estamos nosotros cómodos con aire acondicionado, sino allá, en el oriente, en la China comunista, en todos los países árabes, donde predicar el nombre de Jehová y el nombre de su Hijo Jesús es casi ponerse un corte en la cabeza. Que así que gloria a Dios por los misioneros que están predicando el verdadero nombre de Dios, Jehová. Que así que en eso me pasó, si me acompaña a Juan 6:25. Tengo mis anotaciones por todos lados. Y siempre me pasa que con la clase bíblica y con las canciones parece que me disparan otras cosas, pero no. Parecía que me hubiese puesto de acuerdo con Juan, porque vamos a hablar del carácter. En Juan 6:25, ¿lo encontró? El Señor habla de una cosa que a veces en la Biblia, y por eso también me gusta revisar varias versiones, no solamente la Reina Valera, sino como está escrito en otras versiones o en otras transcripciones. No sé si le pasó a usted que yo leo, por ejemplo, cuando él hablaba con la mujer samaritana, o cuando en este momento habla con los judíos en una sinagoga, como que hablan en distintos idiomas. Él le habla de una cosa y lo otro le contesta de otro, y yo digo, es una conversación de locos, porque como que no se ponen de acuerdo, y mientras él le quiere hacer hincapié en la parte, por ejemplo, espiritual, en este pasaje que vamos a leer, ellos le hacen hincapié en la tradición y en lo carnal, en lo que aprendieron en su humanidad, ¿no? Que así que vamos a leer. Dice Juan 6:25, Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo he hecho fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Se hizo un poco largo, ¿no? Pero creo que valió la pena, porque a mí lo que me llamaba la atención, que en esta conversación que tenía en la sinagoga Jesús, ¿no? Era como que estaban hablando en idiomas diferentes. Los judíos le pedían señal y ellos trajeron a colación el tema del maná. Jesús no lo trae, el tema del maná. Entonces ellos como que se remontan a la tradición de aquello que había pasado en el desierto, ¿no? Y como que le hablaban de una señal, de algo milagroso, de algo palpable. Porque el maná, hasta último momento, dice que si nos acordamos, ¿no? Para no andar yendo y viniendo por la escritura, el maná hasta guardaron una parte en el arca, porque querían conservar eso, que era algo palpable, algo tocable. Siempre los judíos como que tenían necesidad de ver algo, de sentir algo, de palpar algo, de poder
venerarlo con los 5 sentidos de alguna manera, ¿no? Entonces ellos traen a colación el tema del maná, de este pan del cielo, ¿no? Yo siempre volviendo a lo que decíamos que imaginaba, yo decía, ¿cómo sería el maná? Daría mucho por tocar un maná. ¿Cómo sería? Dice que con el rocío de la mañana se desmoronaba, ¿no? Se deshacía. Pero era algo que tenía vitaminas, que tenía proteínas porque nutría. Y yo decía, qué bárbaro lo que vieron estos judíos, y así todos no creyeron. Entonces Jesús, cuando los judíos como que lo interpelan queriendo ver señal, y dice, porque dice, ¿no? ¿Qué señal haces tú para que te creamos? Y entonces traen a colación el tema del maná que comieron sus padres, porque ellos tampoco lo vieron, creen en lo que sus padres por tradición le contaron. Y Jesús le trae, entonces es como Jesús diciendo, ¿quieren que hablemos de pan? Bueno, yo le voy a hablar de pan. Y le dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí y bebe mi sangre, vivirá por siempre. Y les repite varias veces, como leímos, ¿no? En esta larga introducción que hicimos, y yo lo resucitaré en día postrero. Es como que le habla de una cosa espiritual que va a tener una consecuencia en su vida eterna. Y yo decía, el Señor, ¿no? Que lee la mente, que lee el corazón de las personas que lo escuchan, algo vio como para decirles algo que los choque, que los impacte. Porque ¿qué pasa? Cuando Él hace hincapié en esto de que el que come mi carne y bebe mi sangre, los judíos se espantan, porque ellos venían con las leyes del Levítico y del primer pacto, que dice, un pastor me acuerdo que me decía, usted nunca coma morcilla, porque en la sangre está la vida, en la vida del cuerpo que se mueve. Entonces los judíos, por ejemplo, para comer una carne, la desangraban, lo dejaban ahí al pobre bicho desangrándose, hacían un proceso, porque la carne, la sangre no se comía de ninguna manera, sino la carne era inmunda y estaba maldita. A ese extremo llevaban las cosas. Entonces cuando, imagínense, viene una persona y le dice, ellos creen, no sé, en algo de antropofagia o en canibalismo, cuando le está diciendo, el que come ciertamente mi carne y mi sangre, los judíos se escandalizan. Por eso es palabra dura, porque yo decía, ¿qué? De todo lo que él dijo, ¿qué parte les ofendió tanto, no? Pero imagínense que una persona en este momento viene, un falso profeta, y nos convence, no sé, de que comiendo no sé qué cosa, o bebiendo tal cosa, y nosotros vamos a decir, ¿y este? ¿De dónde salió? Entonces yo a veces me sitúo en la mente y en la tradición que tenían los judíos, que querían a Dios, que lo amaban, pero lo amaban a la manera de que la tradición les había enseñado, de que los preceptos de Moisés, de los cuales el Señor siempre nos enseñó eso, y Pablo también después, era como que eran a rajatabla, lo respetaban, pero después en el momento de hacer obras de misericordia y de humildad de corazón y de arrepentimiento, ahí ya no le gustaba la ley. Entonces el Señor creo que puso un filtro. Creo que lo dijo a propósito esto de la carne y la sangre. Porque ¿qué pasa? Nosotros conocemos el final de la película, de lo que pasó en la institución de la Cena del Señor y lo que representa, ¿no? La carne y la sangre. Hoy cuando nosotros hacemos la Cena del Señor, que guay de tomarla indignamente, siempre digo yo para mí, ¿no? Como siempre explica Marce o las personas que están a cargo, ¿no? Es un pancito y un vinito, rico, riquísimo, pero representa el cuerpo y la sangre del Señor. Aquel cuerpo y aquella sangre que fue torturada, ¿no? Allá en Jerusalén, en ese día tan terrible. Pero los judíos esto no lo sabían todavía. No sabían de la institución de la Cena del Señor y lo que iba a representar el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, creo que hasta natural y es lógico que se escandalizaran. Pero, entonces yo digo, ¿por qué, Señor, les pusiste ese ejemplo? Si sabías que se iban a escandalizar, y como dice acá, muchos a partir de ese momento no lo seguían más. E incluso Él los increpa a los discípulos, que eran todos judíos, y judíos practicantes, y le dice, ¿esto también nos ofende? Y fíjese lo que le dice Pedro, ¿no? Siempre Pedro ahí tomando la posta, dice, desde entonces, en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces yo imagino o visualizo
que Pedro, como buen judío, también le habrá escandalizado esto de comer carne y beber sangre, si para ellos era una cosa inmunda. Para Pablo, acuérdense cuando Pablo le dice el Señor a Pedro, mata y come. No, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mí. Porque tenían ese precepto, de esa tradición religiosa. Pero creo que Pedro pasó el filtro, ¿no? De que él habrá dicho, si yo creo que este es el Hijo del Dios viviente, por algo me está diciendo esto, por algo me está hablando de la carne y de la sangre. Y Pedro iba a ser uno de lo que estuviera, ¿no? en aquella primera cena del Señor. Por eso digo yo que a veces el Señor pone esos filtros, esas varas altas, ¿no? Y ellos habrán dicho en ese momento, no, yo me quedo con este. Porque aunque ha dicho una cosa que ofende mi tradición y lo que mis antepasados me enseñaron, algo se trae entre manos este Jesús. ¿A quién iremos?, le dice Pedro, ¿no? Y sabe que el otro día me pasó, cuando leo estas cosas, ¿no? No sé si fue casualidad que hoy hicimos un ejercicio ese, ¿no? Que hablaba el autor de situarnos en estas escenas bíblicas, ¿no? Me pasó una cosa en el trabajo. Ahora ya no me pasan tantas cosas porque no ando más en la calle, pero me siguen pasando cosas que me llevan a la palabra. Bueno, resulta que viene, atención al público, un excombatiente. Y con barbijo y anteojos, medio que lo reconocí. Digo, ¿será o no será? Porque es el papá de un compañero. Yo con Malvinas tengo un problema, no puedo olvidar. Es una herida abierta para mí, no puedo olvidar Malvinas. Entonces me conmueven mucho los soldados. Bueno, cuando viene, yo siempre lo quise conocer a este muchacho, porque es el papá de un compañero. Y me contó su hijo las cosas que había pasado en Malvinas y cómo él ama al país y cómo sufre por Malvinas. Y viene a retirar un paquete el muchacho este. Cuando me da el DNI, porque nosotros chequeamos la persona, veo el nombre, Daniel Barraza se llama el combatiente. Y a mí me salió del alma, aunque mis compañeros después quedaron azorados por mi gesto. Le dije, Daniel, gracias por lo que hiciste. Y él se conmovió. Se conmovió no porque él no estaba andando por el mundo diciendo que fue un combatiente, ¿no? Y que fue un soldado que se jugó por nosotros. Y yo le dije, gracias por lo que hiciste, loco. Entonces eso me llevó a pensar que así como Daniel ese día apareció por la ventana donde yo atiendo al público, ¿qué pasaría si por esa puerta aparece el Señor? Este judío, ¿no? Este hijo de María. ¿Qué pasa si en ese momento aparece por ahí o se aparece acá? Porque el Señor dice que puede pasar. Yo creo que le diría lo mismo que le dije a Daniel. Gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que hiciste. Porque mientras yo dormía, arropadito en casa, él se estaba jugando la vida. Como Daniel se la jugó en Malvinas, el Señor se la jugó en Jerusalén, ¿no? Entonces lo primero que le diría es gracias por lo que hiciste, Jesús. Gracias, hijo de María. Gracias por lo que hiciste. Porque yo no lo merecía, ni ninguno de los que conozco creo que merecía. ¿Cómo te dejaste torturar? Y vos siendo hijo de Dios podrías haber regido el mundo como se te placía. Y sin embargo elegiste ser el cordero de expiación. Gracias por lo que hiciste, Jesús. Y yo sé que el Señor me iba a contestar, quizá como me dijo Daniel, ¿no? Con algo de acá. No me iba a decir algo nuevo. Me iba a decir, ¿pero acaso no te dije en la Biblia, no está escrito en la palabra tal y tal cosa? Ahora que estás agradecido, ven y sígueme, como dice el Señor. Ahora que me reconoces como el Señor, ven y seguime. Y creo que me iba a decir cosas como esta, cosas controversiales. Usted escuchó, seguramente habrá escuchado, Dolina siempre dice las viejas. Yo vamos a decirle a las señoras mayores, en mi barrio decían, cuando una persona fallecía o alguno de que estaban hablando, es un pan de Dios, decían, ¿no? ¿La escuchó esa expresión? Decían, es un pan de Dios. Y yo siempre de chico decía, ¿cómo es un pan de Dios? Creo que por tradición quedó en esto, viene de acá, ¿no? Y yo decía, pero un pan de Dios, porque sí, era buenísimo, era bueno, un pan de Dios. Entonces ahí me impactó la palabra, y yo digo que si el Señor se apareciera así como Daniel, me diría, sé un poquito un pan de Dios. El Señor dice en otra parte, cuando nos pide a nosotros
En Mateo 11:29. Y ya que está, leemos el 28 también, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo decía, manso y humilde, manso y humilde. Y yo creo que si el Señor se presentara así como Daniel, me diría, gracias por el agradecimiento, gracias por tu oración, pero sé manso y humilde, aprendé de mí. Y pasó en esos días también, y me pasó el otro día, que tuve que poner en práctica eso, de la personalidad, lo que estamos aprendiendo en la escuela bíblica, de cambiar mi carácter. Un compañero viejo me dice, estábamos discutiendo de una situación, ¿no? Y me dice, porque yo soy nuevo ahí, ya tengo 30 años en Correo. Y me dice, David, yo no te imagino enojado, me dice. Y yo le digo, vos me conociste en primavera. Vos me conociste en primavera. Cookie le decimos, Cookie, vos me conociste en primavera, le digo. ¿Por qué? Me dice, ¿te enojás? Me dice. Digo, soy un desastre, Cookie, le digo. Le digo, mirá, creo que tuve 8 años de delegado, no por bueno, sino porque me peleaba con los jefes. Me peleaba porque como que tengo una rebeldía contra los poderosos yo, salvo con uno. Con ese no me hago el rebelde. Entonces, ahí dije, wow, estos tipos me están viendo diferente. Están viendo en mí un cambio. Y yo entré hace más de 1 año, 2 años, diciéndome, ya no me quiero pelear más. Ya no quiero, no quiero que la gente se acuerde de mí. Como el que siempre estaba discutiendo con los jefes, discutía con mis compañeros y me rebelaba contra las injusticias. Realmente lo dejo en manos de Dios. Bueno, y pasó, ¿no? Una situación que vino me hacía hincapié en mi mente eso de manso y humilde, manso y humilde. Esta semana pasó. Mi jefa nos reúne, tengo una jefa a la que todos le temen. Nos reunió ahí y nos dio un lavado de cabeza. Y toda la semana pasada y la anterior nos estuvimos yendo tarde. Yo llegaba a mi casa, me tenía que ir a las 8, salía 8:45, no les miento, del trabajo. Me quedaba a hacer tareas. Todos los que somos asalariados o que tuvimos responsabilidades, ¿no, Abel? Sabemos de qué se trata. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, o por los compañeros, que nos clavamos y los otros capaz que nos cargan. Pero uno es responsable por uno y por los demás también. Bueno, y yo me quedaba de más y bueno, llegaba. Y ahí también en mí vivió la palabra, lo que dice Santiago, haciendo las cosas no como para los hombres, sino para Dios. Entonces yo decía, Señor, esto lo estoy haciendo, ¿sabes por qué? Por vos. Porque si fuera por mí, dejo todo así, Señor, a las 8, que es mi horario, chao, nos vemos. Y nos encontramos en Narnia. Pero no, yo dije, lo voy a hacer, Señor, para vos. Y si tengo que poner un sellito 20 veces, lo voy a poner para vos. Y voy a responder por vos y voy a ser responsable para vos. ¿Qué pasa? Que llega la jefa y nos levanta en peso. ¿De por qué nos vamos tarde? Que no justificaba las tareas y como por poco nos trató inútiles. Y yo en ese momento la miraba y yo decía, ay, mamita querida, si vos me hubieses conocido en mi invierno. Yo no le digo por ufanarme, pero yo me he enfrentado a jefes y jefes se han ido de donde yo estaba, porque yo le decía, o se va usted o me voy yo. Dios me protegió aún en mi soberbia y hizo que se fueran los jefes y yo no me fuera. Pero esta vez dije, no, esta vez voy a cambiar. No voy a confrontar con esta mujercita porque veo que está encaprichada y está diciendo una injusticia. Pero sentía un peso de decir, no, yo no soy así, yo quiero rebelarme y ponerle las patas en remojo. Me fui a sentar después de que nos levantó en peso, me puse a hacer mi tarea en la computadora, pam, pim, pam, pam, y al ratito, y no le voy a mentir, no pensaba en la palabra en ese momento, pensaba en lo que yo hubiese hecho en mi invierno. Y al ratito viene, pero sí me vino esto, yo de acordarme y decirle, Señor, yo que te adoro, yo que estoy tratando de ser diferente, yo que estoy tratando de vivir con tu mente, como dice Pablo, ¿no? Y tratando de hacer todo esto, y parecerme a vos, vos sabés que yo me quedé toda la semana
por mis compañeros, por mí, por el trabajo. Y ahora, ¿cómo permitís? Todo esto lo hacía. Oraba, como dice Juan, oraba mientras pasaba el lápiz óptico, pam, 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 en silencio, en mi mente. Por eso digo que siempre, siempre es bueno orar, en toda situación. El Señor escucha nuestros pensamientos. ¿Sabe qué pasó? Y yo le decía, en ese momento no me acordaba nada de la Biblia, no le voy a mentir, no vivía una palabra en mí, pero sí me acordaba que yo me había clavado durante 2 semanas para Él y por mi trabajo. Y al ratito, como una novia cuando se acerca por atrás, me acuerdo cuando mi novia era mi novia y se acercaba por atrás, era porque venía a pedirme disculpas. Yo estaba ahí sentado en la compu, pim, pum, pum, y pensaba, Señor, yo fui manso y humilde, y me comí este garrón de esta mujercita, le digo, y fui manso y humilde, no respondí como yo quisiera. Y llega Macarena, Maca le decimos. Yo estaba sentado ahí y llega Maca por atrás. David, ¿sabe qué? No lo vamos a hacer más así el trabajo, vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo como ustedes quieren. Y yo por dentro mío decía, vamos, papá, gloria a Dios. Porque siendo manso y humilde, logré mucho más que si yo la confrontaba en su capricho y en su injusticia. Por eso dice el Señor que a veces hace, uno de los salmos me gusta cuando dice que Él va a hacer brillar nuestra justicia como luz al mediodía. No dice su justicia, dice nuestra justicia. Pero nosotros, para tener en claro cuál es nuestra justicia, necesitamos cosas como esta, como la que me mandó Juan, como la que me mostró Juan. Esto es una onda. Esto es una onda, ¿no? Con esta cosa parecida, dice que David derribó a un gigante. Y el poder no está en la onda, porque en la onda entra una piedra con toda la furia de medio kilo. Pero Dios estaba con él, y con un artefacto así humilde, chiquitito, simple, David derrotó a un gigante, ¿no? A Goliat. Todos le temían. Dice que estaban atemorizados, le temblaban los pies cuando Goliat salía a chumbar al pueblo de Dios. Y David dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a ofender al ejército del Dios viviente? Siéntase así usted, hermano, hermana, cuando tiene un problema. Siéntase así cuando viene una angustia. Siéntase así cuando venga una depresión, un recuerdo feo. ¿Quién es esta situación? ¿Quién es esta persona que viene a meterse con uno del ejército del Dios vivo? Usted es uno de ese ejército del Dios vivo. Usted tiene que ser ese pan de Dios. Amén.